Bueno, la respuesta del Estado frente a mi discapacidad es prácticamente nula. Cuando el video mío se hizo mediático, cuando yo pedí la eutanasia. Durante 12 años ha enfrentado la condición de cuadripléjico, pero asegura que ahora no puede soportar, ni él ni su familia, la crisis sin precedentes en la historia del país. Obviamente, pues ellos se apersonaron aquí la gente de la gobernación y simplemente me dieron 2 bolsas de comida y una caja de pañales. Eso fue a los 2 días después del video. Eso fue en 2017. Hasta ahí llegó la respuesta del Estado. La ley para las personas con discapacidad en Venezuela se promulgó el 5 de enero del año 2007. A mi entender, es una ley muy completa que lamentablemente aquí en Venezuela se queda en letras muertas. Desde antes de la cuarentena, ya las personas con discapacidad y estos grupos sociales tenían realmente grandes problemas para la protección y el fomento de sus derechos humanos. El Estado venezolano ha hecho una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas personas, no solamente por la llegada de la pandemia. Ni a mí ni a ningún venezolano nos brinda el Estado una vida digna, ni en salud, ni alimentación, ni en salario para vivir dignamente. Es importante conocer, como personas con discapacidad, los derechos que nos amparan y cuáles son esos documentos. Uno muy importante es la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad, que recoge en ese documento todos los derechos humanos de cualquier persona, pero aquí los ratifica para las personas con discapacidad por ser esta una población muy vulnerable. Adicional a ello tenemos la Ley para las Personas con Discapacidad, que es de nuestro país, pero que es importante aquí que no solo eso esté plasmado y escrito en los documentos internacionales y nacionales, sino que nosotros como personas con discapacidad y toda la sociedad los conozca y los haga valer con acciones. Y el primer garante de esos derechos debe ser el Estado. En esta cuarentena, peor que peor. O sea, aquí no, los derechos humanos, vuelvo y digo, no es porque yo sea discapacitado, es también con los ancianos, los pensionados, es para todo el mundo. Aquí hay una violación flagrante de los derechos humanos para todos los venezolanos. La accesibilidad universal es una cualidad que permite que los entornos, productos o servicios, ya sean estos físicos o virtuales, puedan ser utilizados y comprendidos por todas las personas sin discriminación alguna. En mi caso, personalmente, fui excluida del sistema de salud. Yo soy médico cirujano, especialista en cirugía general. Estaba haciendo una subespecialidad en coloproctología y me sacaron del sistema de salud cuando tuve el accidente. En este lugar, un 10 de diciembre de hace 3 años, un matrimonio vio su vida pasar en un segundo. El estruendoso disparo que perforó pulmón, médula y generó un ACV dejó consecuencias irremediables. Yo no puedo caminar porque tengo una paraplegia. Antes podía hacer todo y ahorita no puedo hacer nada por mí misma. Cuando quedamos discapacitados, el Estado nos echa a un lado y nos hace menos. Es decir, no nos tiene de menos por la discapacidad. Nosotros también podemos hacer muchas cosas con las limitaciones que tenemos. Si el Estado no respeta los derechos de las personas con discapacidad, sin duda que cualquier persona que tenga cualquier condición o discapacidad se va a ver afectada. Es decir, si no hay accesibilidad desde el punto de vista físico, adaptaciones, por ejemplo, rampas, ascensores, productos y servicios, por ejemplo, intérprete de lengua de señas venezolanas, material en braille, o todo lo que tiene que ver con lo actitudinal, es decir, que todos sepamos cómo vamos a tratar a una persona con discapacidad. En la ley de personas con discapacidad te dice que toda persona tiene derecho a trabajar, a una vida digna. Tenemos una ley, sí. Tenemos un artículo, sí,
que le pida a las empresas que integren personas con discapacidad en su nómina. Existe un Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad, como lo establece la Ley Nacional de Atención a Personas con Discapacidad. Este Consejo Nacional, denominado CONACDIS, es en teoría el ente encargado de supervisar, dirigir, de orientar y de sancionar a las empresas públicas y privadas que no cumplen con la ley. ¿Por qué? Porque esta ley establece que el 5% de la nómina de los empleados de estas empresas, tanto públicas como privadas, debe tener algún tipo de discapacidad. Lamentablemente, cuando vamos a la realidad, eso no se cumple, pues este CONACDIS ni supervisa, ni sanciona, ni orienta. La ley promulga que el 5% de la nómina de empleados de cualquier ente que ofrece trabajo, patrono o empleador, sea de personas con discapacidad. Lamentablemente eso no se cumple, yo creo que ni siquiera en un 7% en todo el país. Solía suceder que me llamaban de las empresas sin tomar en cuenta previamente el hecho de que soy usuario de silla de ruedas. Entonces eso generaba complicaciones. Muchísimas veces me devolvieron, muchísimas veces yo llegaba y me tenía que ir sin siquiera pasar a la entrevista. El Estado no cuenta con controles o formas de control efectivas y eficientes, pero es que el primer infractor de sus propias regulaciones es el Estado venezolano. Porque el CONACDIS, que es el órgano rector que se encarga de tal fin, no visita a este tipo de instituciones o empresas, tanto públicas como privadas, para verificar de que no menos el 5% de la nómina de personas con discapacidad se cumpla. Lo grave de esto es que esta microfragmentación de la accesibilidad por parte del Estado ha creado en algunas organizaciones, en algunas personas con discapacidad, una suerte de espejismo de inclusión. Pero cuando la persona se topa con alguna adaptación o con algo que le sea accesible, al ser fragmentada no es sostenible en el tiempo y esa ilusión se desvanece, pisoteando así la dignidad y la posibilidad de progreso, de participación y de inclusión real de las personas con discapacidad. Diría sin duda alguna que el derecho a la salud evidentemente es uno de los derechos más vulnerados, el derecho a la información accesible, el derecho al acceso a esa información, también todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación, como lo comenté, es bastante complicado poder hacer procesos de integración cuando los mecanismos no están accesibles para las personas con discapacidad. Lo ideal sería que todos fuéramos tratados con la equidad necesaria para poder funcionar juntos dentro de la sociedad. Por ejemplo, me estaba contando que en el hospital de los mismos colegios, a los niños que tienen epilepsia, por ejemplo, los quieren retirar del colegio y los sacan del colegio. Y ella dice que eso es una manera de condenar a la persona a la pobreza y al atraso, porque un niño con epilepsia o un joven, una persona perfectamente medicada, bien y controlada, no tiene ningún tipo de limitación, puede hacer su vida normal, y que esa es una lucha que ella ha tenido también durante este tiempo. Entonces me dijo que sí, que claro que sí, que por supuesto.